El 4 de octubre de 2006, la historia de las aulas argentinas escribió una nueva página. Después de décadas de lucha y construcción colectiva, fue sancionada la Ley 26.150, que transformaba la educación sexual integral en un derecho. A pesar de las resistencias políticas, mediáticas y sociales, las escuelas finalmente le abrían la puerta a una perspectiva que pone en el centro el respeto por los cuerpos, las identidades y por sobre todo los derechos de nuestras infancias y juventudes. A casi 20 años de aquel hito, nos preguntamos, ¿qué balance podemos hacer? ¿Qué desafíos tenemos hoy y qué estrategias nos llevan a construir? ¿Cómo habitamos las aulas cuando la ley que nació como respaldo hoy se convierte en trinchera? Bienvenidos a Tiza y Tecla, un podcast producido por Educatopía, hecho por docentes y para docentes. Mi nombre es Nancy Sigliano y en este episodio vamos a reflexionar sobre la ley y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Junto a Graciela Morgade, Nicolás Pontacuarto y Ruth Chaquiel, haremos un recorrido por su aplicación y nos enfocaremos en los grandes desafíos que se hacen cuerpo hoy en las escuelas. El vaciamiento de las políticas públicas, el vínculo con las familias y las masculinidades. A casi 20 años de la sanción, la Ley de Educación Sexual Integral no tuvo la misma implementación y desarrollo ni a lo largo de los años ni en todo el país. Para profundizar en esto, escucharemos a Graciela Morgade. Ella es pedagoga, investigadora, doctora en educación y se desempeñó en diferentes cargos de gestión educativa, tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Además, es una referente en materia de género. La Ley de Educación Sexual Integral, y yo siempre lo digo de manera celebratoria, no solo cumple 20 años de su sanción, sino que cumple 20 años de desarrollo, de profundización, de ampliación. Realmente podríamos decir que lo que hoy entendemos por educación sexual integral no es lo que en el año 2006 entendíamos, ni desde el punto de vista académico. Yo pertenezco a un colectivo en la Universidad de Buenos Aires que venimos investigando en este tema, Mariposas Mirabal, y tenemos mucho contacto con muchos otros colectivos académicos, sino tampoco desde la letra de la ley, ¿no? Porque la letra de la ley fue muy escueta, fue la ley que se pudo votar, los consensos a los que se logró llegar, las concesiones a las que se tuvo que ceder. Durante estos 20 años creció, se desarrolló, se amplió en su alcance, se amplió en su profundidad. Teóricamente también se pudo afinar qué significa educación sexual integral, y esto se produjo de una manera bastante desigual entre la dinámica del programa nacional y las provincias, que son las encargadas de, digamos, de conducir políticamente y gestionar administrativamente los niveles de la educación, incluyendo a la educación superior terciaria. Durante estos 20 años fue desigual en las diferentes provincias, fue desigual en los diferentes niveles y también fue desigual en las universidades. La primera cuestión es un desarrollo desigual, con más énfasis, con más apoyo en algunos momentos, por supuesto con más apoyo tanto en los gobiernos, cuando se vota la ley, era el gobierno de Néstor Kirchner, inmediatamente asume Cristina, también en el gobierno de Alberto hubo más apoyo, y en el gobierno del macrismo no diría que no hubo apoyo, sino que hubo una fragmentación mayor, porque el macrismo tendía a redistribuir el presupuesto a las provincias y las provincias hacían lo que querían y podían, ¿no? Entonces eso también fragmentó la aplicación, la implementación. En la actualidad, y desde que asume el presidente Milei, estamos en una alerta roja, tanto en términos de financiamiento, que fue el primer año, sobre todo, el 24, como en términos sustantivos, ¿no? El primer año se desfinanciaron todas las políticas de la educación. El segundo año, el año pasado, ya empezó un debate más sustantivo, pedagógico, ideológico respecto de la ley
la ESI. No es que, tengamos que absolutamente decir, ha sido maravillosa la implementación, no ha sido completa, pero fue caminando en las diferentes provincias. De hecho, en la provincia de Tucumán, en el año 2022 se votó la ley propia de educación sexual integral, o sea, o sea, que seguía caminando la ley, pero en este momento estamos en un periodo de mucha vulnerabilidad y que está muy centrado en la defensa y resistencia que podamos hacer desde las bases, ¿no? Así que acá estamos. Como bien sabemos, el financiamiento y el apoyo del Estado en la implementación del programa ESI no ha sido continuo. En contraposición, se erigen espacios de reflexión, acompañamiento y escucha en materia de género a lo largo y ancho del país. Nicolás Pontacuarto es docente y participante activo del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Sobre el balance de la ESI, nos comenta lo siguiente. Como Instituto de Masculinidades y Cambio Social, hemos compartido algunas miradas, reflexiones en los últimos años respecto a los avances, las tensiones y también los desafíos que nos trajo la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina. Y sobre todo, bueno, quizás cuáles son también las falencias, las dificultades cuando pensamos en la interpelación de la ESI a los varones. En ese sentido es que, por un lado, tenemos una lectura positiva porque entendemos que la ESI habilitó una conversación sobre sexualidad, sobre emociones, sobre cuidados, sobre salud sexual no reproductiva, pero entendemos también que esa conversación muchas veces no tuvo estrategias, dinámicas, consignas que puedan también involucrar a los varones, y pensamos ese involucramiento de los varones no solamente como quienes ejecutan violencias, porque digo, en ese sentido quizás sí han sido interpelados, han sido marcados, convocados a participar, pero también evaluamos esta otra dimensión, ¿no? Es decir, qué costos tiene el dispositivo de masculinidad para las propias vidas de los varones, y cómo en todo caso se pueden habilitar espacios para que mediante la reflexión, digo, y la revisión de esos mandatos y también de los privilegios que ejercemos por ser varones en este sistema, podamos abrir la posibilidad para construir otras masculinidades, ¿no? Que es un poco quizás lo que sentimos que faltó en estos años, y donde también nos hacemos muchas preguntas en relación a cómo tendría que ser, o bueno, cómo también venimos ensayando dispositivos pedagógicos para interpelar y para trabajar con varones, y cómo esos dispositivos a veces cuesta que ingresen al aula, o si lo hacen, bueno, su ingreso tiene que ver con la voluntad de alguna docente comprometida, militante, activista de la causa, menos con iniciativas institucionales que bajen de los directivos, o incluso, bueno, en provincia de Buenos Aires de las jefaturas regionales, de las jefaturas distritales, es decir, menos como un proyecto institucional que finalmente encarna toda la institución educativa, sino como algo más voluntarista de algunos docentes comprometidos, en general mujeres, porque eso también es otra lectura que hacemos, ¿no? Cuánto compromiso, participación, responsabilidad faltó también docentes varones. Me parece que sí generó, por lo menos, es que las familias empiecen a tomar una postura, ¿no? Digo, distintas otras cuestiones, porque en la escuela también se enseñan sobre historia y puede haber distintas versiones sobre lo que se enseña, digo, distintas formas de entender o de leer nuestro pasado, pero a diferencia de esos contenidos disciplinares, la ESI creo que sí generó, hasta diría, involucramiento de la familia. Digo, las que acompañaron y las que no, pero todas se vieron convocadas a opinar de alguna manera. Tanto como los padres que dicen, no, mandan en el cuaderno comunicado, no quiero que le des ese a mis hijos, como los que por ahí se ponen contentos y acompañan, charlando también en casa estas temáticas. Me parece que eso sí es algo positivo de la ESI. Y después uno ve también, por ejemplo, la baja en los embarazos adolescentes. Creo que me parece que hay algo ahí respecto al Plan Nacional de Baja de Embarazo Adolescente y de la ESI también, y esta conversación sobre la posibilidad de decidir sobre tu propia sexualidad y conocer sobre métodos anticonceptivos y demás, que me parece que también generó un impacto. Y eso creo que hay que rescatarlo, porque también tiene que ver con esa educación sexual integral, ¿no? que empezó a avanzar en los últimos años. Desde las múltiples formas en las cuales mediáticamente se ha apuntado en contra de la ESI, se torna recurrente la acusación de adoctrinamiento en las escuelas y se la cataloga como ideología de género. En 1995 es cuando se habla por primera vez de ideología de género. ¿Qué es una ideología? A ver,
Esto remite a otra tradición, ¿no? Cuando pensamos ideológicamente, por ahí las personas más, diría, militantes o politizadas, decimos, bueno, la ideología es la mirada que tenés sobre la realidad, tu marco teórico, tus valores, pero mirado desde las perspectivas conservadoras, la ideología está se parece más a lo que en el marxismo inicial era ideología, que era una mirada sobre la realidad que oculta, ¿no? Esta idea de ideología de género remite a ese concepto de ideología, que es oculta la realidad. ¿Cuál es la realidad verdadera, diría ese sector? Que los sexos son dos, que la familia es la familia heterosexual, que bla, bla. Esas fuerzas siguen en la Argentina y nunca desaparecieron. Encontraron un ideólogo, una persona que es muy capaz, que se llama Agustín Laje, una persona que no es tan capaz, me parece a mí, un poquitito más polémico, más oscuro, que es Nicolás Márquez, pero Nicolás Márquez y Agustín Laje sobre todo, se dedicaron a escribir, a leer. Agustín Laje leyó un montón y produjo un libro hace unos años, el Libro Negro de la Nueva Izquierda, se llama. No es una ideología, es una perspectiva. ¿Y qué significa que es una perspectiva? Una manera de entender la construcción del cuerpo, la sexualidad, que implica básicamente reconocer que de la materialidad de nuestros cuerpos, de lo que tenemos como dotación de los órganos internos, externos, a lo que somos hay una distancia. Y esa distancia tiene que ver con cómo nos educaron, con lo que pensamos que está bien, con lo que pensamos que está mal, con nuestra identidad, con, bueno, la orientación de nuestro deseo. Y todo eso también forma parte de los cuerpos, ¿no? Entonces, esta perspectiva, que no es una ideología, sino que es una perspectiva teórica, lo que permite, o lo que habilita, o lo que invita, es a visibilizar que los cuerpos no son la carne. La carne es, en todo caso, la materialidad, y después lo que somos tiene que ver con lo que nos han permitido ser. Hablar de perspectiva de género es también entender que cuerpos e identidades feminizadas y masculinizadas llevan históricamente sobre sus hombros el enorme peso de los estereotipos, es decir, esas pautas prescriptivas que indican cómo debe ser una mujer o cómo debe ser un varón. Y la masculinidad, como la ha entendido la sociedad a lo largo de los años, tiene un costo enorme. En 2019, UNICEF saca un informe sobre suicidio adolescente y pone a Argentina como uno de los países de la región con una tasa de una razón de masculinidad que le llama la atención, ¿no? Donde hay de cada 4 suicidios, 3 son varones en la adolescencia. Y es la principal causa de muerte entre varones de 10 a 19 años. Y lo que marcan ellos es que lo que faltan son redes instrumentales de apoyo, alguien a quien hablarle, contarle lo que te pasa, confiar. No solo instituciones, no solo ir a terapia, no, también amistades que no sirvan tanto como un espacio de competencia, de medición de virilidad, sino también de apoyo, de ternura, de afecto, familia, que esté disponible para esa escucha. Bueno, me parece que es interesante esa lectura, porque no se trata tanto de pensar solo en esto, ¿no? Un problema individual, como muchas veces se intenta trabajar el suicidio, sino pensar cómo generamos esas redes, esos grupos, esos cursos, esas aulas que también puedan sostener y acompañar, en todo caso, a estos varones. Pero creo que ese es uno de los síntomas. Después hay otros. Esto, donde vemos que la masculinidad, esos mandatos, esa exposición al riesgo, a veces esa suficiencia como de tener que bancársela, no hablar, no mostrarse vulnerable, bueno, también nos dejan situaciones de mucho peligro. Y muchas veces expone a otros y a otras, a quienes se vinculan con nosotros, a situaciones también peligrosas, ¿no? Así que nada, sí, me parece que hay que empezar a trabajar. Nosotros decimos que empezar a trabajar desde los costos. Salud mental es uno. La salud física, romperse el cuerpo trabajando es otro. La conducción temeraria, no usar casco, no usar cinturón de seguridad, conducir alcoholizado, bajo el efecto de sustancias, es otro. Hay como varias cuestiones en las que vemos que la masculinidad, en eso de no registrar el límite y no tener a veces nociones como de autocuidado, se expone a riesgos todo el tiempo. Ante la avanzada de estereotipos peligrosos para la salud física, mental y emocional de las infancias y las juventudes, la oportunidad y responsabilidad del docente se torna evidente.
Si a mí me preguntaban hace 5 años si había que trabajar con los varones cis, yo decía que se arreglen, che. Si nosotras nos arreglamos, que hagan grupos, que hablen entre ellos, que, viste, encima le tenemos que arreglar los problemas. Y lo digo así, como medio así, estereotipado y divertido, pero de verdad lo pensábamos, muchísimas. ¿Por qué nos tenemos que ocupar encima de que los varones no saben dónde meterse frente a las mujeres? Porque era eso lo que pasaba. O sea, el varón, más o menos buena onda, decía, ¿qué hago? Porque el varón que quería ir a la marcha, por ejemplo, ¿no? Del 8 de marzo, o el varón que tiene una pareja y que quiere cuidar a sus hijos, o hijas, o hijes, y de pronto, qué sé yo, no sabe dónde meterse, porque no sabe, si gana menos también se siente mal, pero tampoco le importa mucho ganar menos. Ahora, y creo que con este péndulo, que yo creo que es un péndulo, ¿no? El péndulo está yendo para el otro lado, y también está exacerbado, ¿no? Estos varones, los varones de los streaming, de carajo, y todos los libertarios. Es como un estereotipo masculino que tampoco queremos eso, pero en el medio hay muchos chicos con los que no hablamos. Y también la pregunta, que yo creo que es la pregunta que empezó a ser problematizada, es la cuestión del privilegio. Cuando nosotros decíamos, bueno, el varón privilegiado, porque bla, 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 bla. Claro, la situación económica, por ejemplo, la violencia social, la violencia que mata varones, la violencia mata varones. O sea, esto es muy interesante porque hace varios años lo decía ya Rita Segato y muchas de nosotras decíamos, porque Rita Segato sostenía que el patriarcado mata fundamentalmente varones. Y es cierto, porque en realidad son las guerras, la criminalidad, los narcos, los soldaditos, toda la cuestión que hace al sistema violento que el cis heteropatriarcado está impulsando, mata varones. Entonces, nuestra pregunta y nuestra hipótesis es, bueno, por ahí es poder hablar de eso, de a dónde te aprieta el zapato, a dónde te duele, qué te duele, en relación con ese mandato de la masculinidad en que finalmente no sos el que gana más, no tenés iniciativa porque las pibas tienen iniciativa y se mandan, porque por ahí querés cuidar y muchos no te dejan, no te miran mal en tu trabajo si te querés quedar a cuidar, porque en general te dicen, ese niño no tiene madre, esa niña no tiene madre, o sea, porque queda mal el varón que quiere cuidar. Digo, hay un montón de facetas de la masculinidad cis heterosexual, estoy diciendo, que también están en cuestión, y en lugar de dejar que hagan grupos, porque no los hacen, por ahí es una necesidad colectiva, porque además, y yo eso sí insisto mucho, nosotros somos docentes y están ahí esos chicos, están en la escuela. O sea, no es que tenemos que hacer no sé qué cosa, están en la escuela. Entonces hablemos con ellos también, no los dejemos afuera de la conversación. Entonces, ¿debemos construir nuevos modelos de masculinidad? Yo no diría como un nuevo modelo, porque parece que no tiene que ver con eso, sino con algunas cuestiones que tienen que ver con pensar la masculinidad en otra clave, ¿no? Digo, si la masculinidad patriarcal, hegemónica, normativa, la hemos pensado en términos de violencia, dominación, humillación, en términos de extractivismo, como dice Lucho Fabri, ¿no? Esto de pensar que el tiempo, la energía, bueno, de las mujeres tiene que estar a nuestra disposición, porque las preparan para estar atentas a la necesidad de los demás y a nosotros para extraer esa energía vital y apropiarnos de ella. Bueno, ¿qué sería una masculinidad que no opere, ¿no?, bajo esos elementos? Bueno, una masculinidad que pueda cuidar, por ejemplo, que se pueda cuidar en principio a sí misma, que eso ya implica bajar la carga mental de quienes delegamos el cuidado, y que además pueda pensar en los cuidados que necesitan otras personas. Bueno, entonces para mí ahí ya hay un elemento, ¿no? En que la nueva masculinidad tiene que incorporar, digo, las nuevas masculinidades, tienen que incorporar el cuidado. Entonces ahí tenés un eje que creo que parte un poco las aguas. Una masculinidad de violencia, de humillación, que intenta ordenar todo desde sí mismo, a una masculinidad que se abre a cuidar y que intenta pensar también qué necesita el otro. Porque muchas veces, digo, ser varón también es creer que tenemos la certeza de entender y saber qué necesita el otro. Entonces digo, abrirse a una escucha, quizás, se usa este concepto como de humildad radical, como bueno, de escuchar y ver qué te encontrás en esa escucha. Me parece que ahí hay como un elemento, ¿no? El cuidado.
Y creo que está bastante en día también la discusión sobre los cuidados como, bueno, algo necesario para sostener la vida, la comunidad. Pero digo, después, bueno, ¿qué otras pautas, no? ¿Y qué otras orientaciones? Me parece que, en todo caso, lo que podríamos sí pensar es como pensar códigos de convivencia, pero que no nieguen que existen desigualdades, que no nieguen que existen violencias, digo, que puedan incorporar todas esas discusiones que se fueron dando y que se produzcan, en todo caso, nuevos acuerdos. Creo que estamos en un momento más como de conciliación y de consensos, digo, entendiendo que no todas las voces son escuchadas de la misma manera, entendiendo que existen desigualdades de poder y asimetría, pero pudiendo incorporar acuerdos, digo, cosas en las que podamos estar de acuerdo sobre cómo conversar, cómo organizarnos, cómo trabajar en conjunto. Así que me parece que, digo, en eso tenemos que pensar cómo trabajar con los varones para que estén dispuestos a generar estos acuerdos y no imponerlos, en todo caso. Y a poder construirlos de manera horizontal y democrática. Creo que no podemos caer en esta quizá ansiedad también nuestra de esta es la nueva masculinidad, porque corremos el riesgo de generar una nueva normativa y eso siempre sale mal, ya salió mal. Si partimos de que la educación sexual integral es un derecho de las infancias, cuesta entender por qué deberían ser consultadas las familias antes de trabajar cualquiera de sus ejes. Sin embargo, la brecha que se abre entre las instituciones y las familias es cada vez más grande. ¿Qué puede hacer la ESI para fortalecer este vínculo? Ruth Chaquiel es docente y ex supervisora de educación primaria en Cava. Además, es autora de libros enfocados en la convivencia escolar y militante activa de la Red Federal por Más ESI. Ella nos aporta lo siguiente. Primero es la comunicación permanente, hacer reuniones, hacer clases abiertas, mostrar cómo trabaja la ESI, cuáles son los contenidos, demostrarles que no nos vamos a meter en la vida privada de nadie, que estamos enseñando derechos de cuidado, que justamente es para que nadie se meta en la vida de sus hijos. Nada, mostrar qué enseña la ESI y que ahí hay protección de derechos, desde que no pueden mirarse las partes íntimas, su privacidad, el consentimiento, este cuerpo es mío y nada más que mío, decir que no cuando algo no me gusta, esos secretos que lastiman, las redes de confianza, a quién acudir cuando se tiene un problema o cómo pedir ayuda en caso de incluso de un abuso, detectar la manipulación, donde hay amenazas, culpa, donde se dan regalos a cambio de alguna otra cosa, y ahí aparece, digamos, el abuso intrafamiliar. Los mensajes a las familias tienen que ser claros y en lo posible presenciales, ¿sí? La ESI no sexualiza, y esto hay que ponerlo sobre la mesa todas las veces que sea necesario, que es quizás una alfabetización del cuidado, ¿no? De cómo cuidarse. Que la ESI no enseña a tener sexo, enseña en todo caso a identificar abuso, a poner límites y a pedir ayuda. La escucha tiene que ver con la ESI, es fundamental resolver o por lo menos afrontar, gestionar conflictos en la escuela, también es parte de la ESI, y hacerlo de una manera flexible, de una manera abierta, escuchando al otro o a la otra, dándole entidad también a ese otro que se acerca con una queja, con una duda, con lo que sea. Entonces la escuela tiene que estar abierta. La resistencia de las familias y de los adultos, entonces, parte del desconocimiento. Es poder tener la convicción, la tranquilidad de que el abordaje que se está haciendo es un abordaje que está validado científicamente, con todos los pormenores que podríamos decir, que está validado internacionalmente, que hay muchos consensos, que la Constitución también es constitucional, o sea, es legal, es científico. Las amenazas que desde las familias a veces se agitan, los datos muestran que son todo lo contrario. Los países que tuvieron políticas de educación sexual integral sostenidamente subieron la edad de la iniciación sexual coital, como bueno, que por ahí a los 14 empezó a ser a los 15, a los 16, a los 17, porque también bajó la presión del debut, sobre todo los varones. También los embarazos no intencionales se redujeron.
Me parece que con herramientas, lo legal, herramientas científicas, estas evidencias que hay en otros países, de lo que se está planteando es poder abordar proyecto de vida y, bueno, contra la violencia y por vidas plenas, que no le puede hacer mal a nadie, ¿no? En el año 2016, Corrientes fue la primera provincia argentina en incorporar la educación emocional como política pública. La educación emocional promueve una dinámica de autorregulación y gestión emocional individual, donde el estudiante es quien debe gerenciar y responsabilizarse de sus emociones. Podemos pensar que tensiona con la ESI, porque esta también tiene como eje la afectividad, pero trabajada en contexto y con una perspectiva social e integral. Si se incorpora la educación emocional, ¿se desplaza la ESI? El riesgo mayor me parece que tiene que ver con sustituir a la educación emocional, digamos, a la ESI por educación emocional, que, digamos, veladamente la diferencia entre ambas es si hablamos de derechos o no hablamos de derechos. En la educación emocional, parándose en lo individual de cada persona, en este caso de niños y niñas, me parece que va totalmente en lo opuesto de lo que hace la ESI. La ESI reconoce a las personas en tantos sujetos que tienen derechos y obligaciones también, pero sobre todo hablar del derecho a ser respetado, el derecho a ser elegido, el derecho a estar en la escuela. Frente al vaciamiento y desfinanciamiento, sabemos que hoy la ESI está en riesgo. A este tipo de gobiernos, a este tipo de lógicas neoliberales, le sirve más el individualismo, le sirve más que cada uno cuide su quintita, que no haya solidaridad, porque también la ESI trabaja mucho la solidaridad. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para seguir trabajando en el marco de una ley que amplía y refuerza los derechos de nuestros estudiantes? ¿Cómo generamos espacios de intercambio para que las masculinidades jóvenes encuentren un lugar propio? Pero si enseñamos con encuadre, en equipo y registrando, por más que haya denuncias, siempre el docente o la docente van a quedar bien parados porque hicieron lo que la ley plantea. O sea, nada por fuera de la ley. Yo creo que la ESI hay que seguir trabajándola por su contenido. La verdad es que, como la llamemos, no va a cambiar el contenido. Y entonces se puede trabajar desde la convivencia algo de la ESI, siempre apegándose a la ley y al diseño curricular, por si surge alguna duda, alguna mamá, papá, abuelo, abuela que quiera venir a protestar, y uno poder decir, bueno, acá está la letra de la ley. Pero es válido también si algún docente la quiere trabajar sin mencionarla. Lo que pensamos más que cómo hablarles es cómo generar espacios de escucha, de intercambio, de reflexión en los que puedan hablar. Porque lo que nos vino pasando fue que, bueno, no participaban, que cuando eran cuestiones de ESI se ponían a dibujar o miraban para otro lado, se ponían con el celu, y que cuando sí querían involucrarse, bueno, sus propias compañeras empezaban a decirle, vos hiciste esto, vos a señalar. Y a veces digo, y los docentes ahí, como en una situación también incómoda, ¿no? Respecto a cómo intervenir y moderar pedagógicamente esos intercambios. Y algo de lo que venimos trabajando es, en principio, alejarnos de esos enfoques de capacitación clásica, contenidistas, de el género es, el patriarcado es, los mandatos de masculinidad son, entonces hacer una lista de mandatos de masculinidad, y pensar más espacios de escucha, donde en principio ellos puedan pensar qué tiene que ver el género con su vida, con el color de ropa que usan, con el tipo de corte de pelo que se hacen, con si quieren o no quieren ir al gimnasio, con qué modelos de cuerpos son los que creen que son hegemónicos hoy, con qué tipo de consumos. Sabemos que la formación en ESI que recibimos muchas veces se siente incompleta o insuficiente. Sin embargo, frente a ese vacío, hoy nos queda un imperativo claro. Capacitarnos es una responsabilidad política y construir redes de trabajo con otros docentes no solo es necesario, es urgente. Que a esta altura ninguna docente puede decir yo no estoy formada para esto, porque la cantidad de materiales que hay, sobre todo online, que produjo el Ministerio Nacional, que produjeron muchas provincias, me parece que eso es una coartada que esconde lo que sí creo que
de lo que no es responsable cada docente, sino sí creo un colectivo docente, incluyendo las supervisiones, incluyendo los gobiernos, es de no quedarse en soledad, porque un docente o una docente que empieza a trabajar contenidos y que de pronto encuentra resistencias en las familias o que encuentra resistencias inclusive entre estudiantes, no puede y no debe quedarse en soledad, porque la ESI es un proyecto que es transversal y también es transversal en los temas que aborda y en la modalidad que la trata. A pesar de llevar 2 décadas siendo una ley, en el imaginario docente pareciera que trabajar con la ESI es opcional. Como planteó Ruth Chaquiel, hay un enorme costo pedagógico que nuestros estudiantes sufren si no hacemos valer su derecho. En la escuela se pierde la autoridad pedagógica, porque pasa a haber temas de los que no se habla, así como también las herramientas para trabajar los conflictos y la convivencia. Otro costo es la desprotección, porque también se anula la oportunidad de aprender del cuidado propio y de otros. Y por último y fundamental, se fomenta la desigualdad, porque profundiza la brecha entre quienes tienen la oportunidad de conversar abiertamente con sus familias sobre temas constitutivos para su identidad y quienes no. Que el acceso a la información no sea un privilegio es la piedra fundacional de la educación pública y de calidad, y que la ESI siga tejiendo redes de cuidado es también responsabilidad de nosotros los docentes, como representantes del Estado y garantes de derecho. Tiza y Tecla es una producción original de Educatopía, un ecosistema digital docente. Si te interesó el episodio, te invitamos a ver las notas y las entrevistas completas sobre este y más temas en www.educatopia.com.ar y que te sumes a nuestra comunidad. Nos encontramos en un próximo episodio.